Muy buenos días, queridos estudiantes de la Cátedra UNADISTA. Sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro sincrónico correspondiente al reto 2 de nuestra cátedra. Hoy es sábado 12 de marzo, son las 8:05 de la mañana y estamos dando inicio puntual a la actividad del día de hoy. Para este día teníamos 11 estudiantes inscritos y actualmente solamente tenemos 5 estudiantes conectados, a quienes les doy la bienvenida. Voy a saludarlos uno por uno para hacer como una especie de llamado de lista y de registro. Bienvenida Diana del Pilar, Gustavo Adolfo, Henry Leonardo, Jessica Yurani Romero y Ramón Carrillo. Pues sean todos ustedes bienvenidos a esta actividad. Bueno, vamos a ir entrando en materia. Voy a compartirles la agenda de trabajo para el día de hoy. Que es esta que tenemos aquí en pantalla. Entonces, el encuentro de hoy se divide en estas 6 partes. Vamos a empezar con una bienvenida y presentación de cada uno de ustedes, en la que me van a contar, bueno, qué estudian aquí en la UNAD, ¿cierto? ¿Cuál es el programa en el que están matriculados? Me van a contar desde dónde están conectados el día de hoy. Si es que están aquí en Bogotá, pues más o menos me indican en qué localidad. Y también quisiera que me contaran sobre sus experiencias previas en educación superior. Quisiera saber si ya habían tenido la oportunidad de estudiar, si habían tal vez culminado alguna otra carrera distinta a la que están cursando ahora, o si es su primera experiencia en educación superior. Entonces, esa va a ser la presentación y bienvenida. Y luego entraremos a estudiar qué es un esquema gráfico, dado que es el resultado de esta actividad. Cada uno de ustedes tiene que realizar un esquema gráfico sobre el conversatorio que vamos a tener aquí hoy. El conversatorio es el cuarto momento de nuestro encuentro y allí ustedes van a tratar de responder a una pregunta que se propone en la guía de actividades. Entonces, la idea es que allí sean ustedes los que van a participar. Yo voy a apagar mi micrófono y voy a dejar que sean ustedes los que participen en ese conversatorio. Al final, en el momento 5, yo voy a tratar de proponer algunas conclusiones de las ideas que ustedes compartieron acá. Y por último, vamos a tener un pequeño espacio para que ustedes planteen las dudas e inquietudes generales que tengan. Puede ser acerca de la educación a distancia, puede ser acerca de la universidad, de la cátedra unadista o específicamente del reto 2. Podemos abordar cualquier tema allí en dudas y inquietudes. Perdón. Así que, pues vamos a empezar con el ejercicio de bienvenida y presentación. Para ello voy a dejar de compartir pantalla, voy a volver al listado de asistentes para que ustedes puedan presentarse. Entonces les voy a pedir que en la medida de lo posible, cuando vayan a hablar, enciendan su cámara para poder vernos y también que pidan la palabra con una opción que hay en la parte inferior de la pantalla. Tienen tres punticos que dicen más acciones, y la quinta opción es levantar la manito, ¿cierto? Hay un dibujito de un muñequito con una manito así levantada. Con esa opción pueden pedir la palabra para empezar, para que nos presentemos. Así que, bueno,
quedo atento a ver quién es el primero que se lanza. Buenos días. Ok, bueno. Tenemos a Ramón Henry Leonardo Rodríguez, quien pidió la palabra en primer lugar. Luego vamos a escuchar a Gustavo Adolfo Forero y a Ramón Carrillo. No veo que haya pedido la palabra todavía, así que esperemos que encuentre el botoncito de pedir la palabra a Ramón para intervenir. Entonces escuchamos al compañero Henry Leonardo Rodríguez. Buenos días, mi nombre es Henry Leonardo Rodríguez, tengo 28 años, estoy estudiando Administración de Empresas. En este momento me encuentro ubicado en el barrio Paraíso, en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Es mi primer vez en el tema de educación profesional y a distancia. Soy técnico auxiliar en enfermería, pero pues hace más de 10 años que no estaba estudiando, entonces es una nueva etapa en este momento. Excelente, Henry. Muchísimas gracias por esa presentación. Hay un micrófono abierto. Ramón, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Y Wendy, Caterín, también puedes cerrar tu micrófono. Gracias. Vamos a escuchar al compañero Gustavo Adolfo Forero. Buenos días, tutor, compañeros. Me encuentro ubicado actualmente, en este momento estoy ubicado en la vereda San Jorge. Me encuentro trabajando, disculpen si de pronto escuchan un martillazo, fue que me machuqué un dedo. Primer vez estudiando virtualmente, porque pues mis hermanas me alentaron a estudiar también. Ellas también se encuentran en el mismo programa, también en UNAD en ese momento. ¿Qué más les cuento? Yo tengo 32 años, estudiando virtualmente también la primera vez. Gustavo, ¿qué está estudiando? ¿Qué está estudiando aquí en la universidad? Administración de empresas. Un gran reto también, pues, porque como soy de área rural, vivo en el municipio de Cogua, la conectividad es poco regular. Cogua, está en la vereda San Jorge de Cogua, está usted hoy. No, estoy trabajando en la vereda San Jorge de Zipaquirá, pero vivo en una vereda de Cogua. Zipaquirá, listo. Gustavo, pues bienvenido, muchísimas gracias por su presentación. Ahora sí, vamos a estudiar a escuchar a Ramón Carrillo. Adelante, Ramón, buenos días. Buenos días, tutor y compañeros. Bueno, mi nombre es Ramón Carrillo ya. Estoy estudiando Contaduría Pública. Soy de Bogotá, vivo en Bogotá, en la localidad octava de Kennedy. Pues mis experiencias educativas, pues tengo 48 años, tuve una experiencia educativa hace muchos años, como hace 20 años, hice un técnico en un instituto de contabilidad, también hice algunos cursos en el SENA, también a distancia, pero en estos momentos se me ha dificultado, pues llevaba ya como unos 15 años en estudiar, se me ha dificultado bastante, porque siempre he tenido como resistencia a la tecnología, entonces encontrar los métodos para comunicarme con los compañeros, con el profesor, ha sido un poquito complicado, más que todo, porque ha sido muy difícil volverme otra vez como a activar y dejar como esa resistencia a poder utilizar los medios de comunicación y el internet y todo eso. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por esa presentación. Justamente hoy vamos a hablar sobre esos retos que implica la educación a distancia y espero que pueda salir de aquí con algunas claridades que le permitan, bueno, pues apropiarse mejor de esta modalidad. Muchas gracias nuevamente, Ramón. Vamos a escuchar ahora, Gustavo, ya puede bajar la manito, Ramón también. Vamos a escuchar a la compañera Jessica Yurani Romero. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Jessica Romero.
tengo 20 años, vivo en Huasca, Cundinamarca. Actualmente hice un técnico profesional en servicio a bordo para tripulante de cabina y estoy estudiando para administración de empresas. También ha sido un poco complejo porque pues estoy ejerciendo, entonces ha sido un reto ya que en la aviación los tiempos son muy limitados pero pues nada, todo es posible en esta vida y acá estamos. Muchas gracias. Bueno, Jessica, bienvenida. Y cuéntanos en qué empresa aérea estás ejerciendo, estás volando. Yo trabajo en Avianca. En Avianca. En Avianca, ok. Bueno, Jessica, entonces, bienvenida. Vamos a escuchar ahora a la compañera Diana del Pilar Mendoza. No veo tu apellido, Diana. Cuéntanos de ti. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Diana del Pilar Méndez. Méndez. Sí, señor. Bueno, vivo en la ciudad de Bogotá. Estoy iniciando administración de empresas. Pues ha sido un reto para mí porque nunca había estudiado virtual. Trabajo todo el tiempo, entonces ha sido como una experiencia, pues en este caso, de mucho aprendizaje y de mucha responsabilidad. Diana, cuéntanos, ¿has tenido alguna experiencia previa en educación superior? ¿Antes habías hecho algún semestre en otra universidad o algo? Como tal universidad no, pero sí había estudiado en el SENA, pero todo había sido presencial. ¿Y qué estudiaste allí en el SENA? Estaba haciendo un tecnólogo en negocios internacionales. ¿Y lo terminaste? No, por temas pues de pandemia, de temas laborales, no me quedaba el tiempo y no pude continuar. Entiendo. Muy bien. ¿Y desde dónde te estás conectando hoy? Estoy en ¿Desde qué Bogotá, localidad? Ciudad Bolívar, vivo en Candelaria la Nueva. Ciudad Bolívar. Listo, Diana. Muchas gracias por tu Gracias, que estén muy bien. presentación. Buen día. Bueno, no te me vayas, ¿no? Que no hemos empezado. No, Bueno. señor. Bueno, vamos a escuchar a los demás que aunque no levantaron la mano, bueno, ya llegaron, así que vamos a escuchar a Claudia Viviana Cruz. Buenos días, Claudia. Ahora sí, Claudia Viviana Cruz ya levantó la manito. Tienes ahora, Claudia, que activar tu micrófono. Buenos días para todos, mi nombre es Claudia Cruz, tengo 36 años, trabajo en una empresa de ingeniería, valga la redundancia, los ingenieros se ocupan de toda la parte de diseño de subestaciones para el sistema de bombeo de agua a nivel Bogotá y también a sus alrededores. Yo trabajo ya hace 2 años como coordinadora administrativa. Tengo un técnico laboral en contabilidad y finanzas y es primera vez que estoy eh, haciendo un programa educativo de manera virtual. Ha sido un reto por el tema de tiempos, pero pues no es imposible. Estamos aquí y la idea es aprender. Claro que sí, Claudia. Cuéntanos qué estudias. Administración de empresas. Administración. Listo. Claudia, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora sí a Wendy Caterín. Hola, Muy Wendy, buenos días. Buenos días para todos. Te escuchamos. Me Estábamos presento. en el momento de presentación. Eso. Ok. Me presento, mi nombre es Wendy Caterina Mosquera Telles, tengo 28 años, soy de la ciudad de Bogotá, vivo actualmente en Bogotá. Estoy estudiando contaduría pública. Es mi primera vez, pues digamos que estudiando a nivel y de manera virtual y a distancia. Tengo un tecnólogo en gestión administrativa con el SENA.
pero pues lo estudié de manera presencial. Vivo en la ciudad, en la localidad de Rafael Uribe, el barrio se llama San Jorge. Muchas gracias, Wendy. Cuéntame, este tecnólogo de gestión administrativa que hiciste en el SENA, ¿has averiguado algo aquí en la universidad para homologarlo? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué te han dicho? Yo homologué, pues digamos que cuando inicié el proceso de, pues para ingresar a la universidad, hice primero el proceso de homologación. Excelente. Y sí, me homologaron, digamos que varios créditos por el tecnólogo que hice en el SENA. Ah, muy bien, eso está muy bien, esa gestión es importante porque pues les da un impulso inicial a los estudiantes que ya tienen alguna experiencia previa, que ya cursaron algunos semestres en otras instituciones, ¿cierto? O que como Wendy se graduó, ¿cierto? De su tecnólogo en gestión administrativa en el SENA. Así que bueno, felicitaciones, muy buena gestión, Wendy. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya ahora sí todos nos presentamos. Sí, le voy a pedir a Wendy que cierre su micrófono porque me hace como un eco. Muchas gracias. Ahora es mi turno, les cuento, yo soy Federico Vargas, yo soy su consejero académico, estoy vinculado a la universidad desde hace un poco más de un año, pero he estado trabajando en el sector de la educación superior desde 2014. He sido profesor universitario en varias universidades aquí en Bogotá, entre ellas la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Central, he sido profesor de maestría también en la Universidad EAN y bueno, digamos que estoy en este sector de la educación superior desde hace ya un tiempito. Por esa razón, la universidad, digamos que me ha confiado, ¿cierto?, un grupo de 150 estudiantes del que ustedes hacen parte de esos pupilos míos que la universidad me confió para acompañarlos en este primer periodo académico que ustedes están viviendo aquí en la UNAD. Entonces, aparte de ser su tutor de la cátedra unadista, pues yo soy su consejero académico. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen un consejero académico. ¿Qué es eso? Pues que yo soy el primer contacto, el contacto directo que tienen ustedes con la universidad y que a través de mí pueden digamos, digamos, comunicarse con la universidad de una manera fluida. Si tienen alguna inquietud administrativa, yo los puedo orientar, digamos, sobre algún procedimiento, como el caso de la homologación. Por eso yo les preguntaba a cada uno sus experiencias previas en educación superior, porque me interesa que sepan ustedes a qué procesos de la universidad digamos, los pueden beneficiar y este de la homologación me parece clave e interesante. Entonces, bueno, yo soy la persona de contacto, su primer contacto con la institución, ese soy yo, y mi trabajo es acompañarlos durante todo este primer periodo académico de su formación profesional. Así que, bueno, ese soy yo y parte de lo que he hecho para garantizarles a ustedes una comunicación fluida conmigo y constante, ¿cierto? Es que en esta herramienta que estamos usando hoy, que se llama Microsoft Teams, he creado una comunidad de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en este momento les voy a pasar un enlace, permítanme un segundo, les voy a pasar un enlace
de esa comunidad de aprendizaje donde yo quiero que nos reunamos los 150 estudiantes que la universidad me ha confiado. Entonces yo creé un grupo, un team, se llama aquí en esta plataforma, y allí en este momento somos un poco más de 40, hay un poco más de 40 estudiantes que están allí reunidos y que pueden comunicarse entre sí, pueden compartir, bueno, cosas, pueden escribirse, y allí yo comparto, digamos, recursos recursos e información sobre la cátedra unadista, los diferentes retos de la cátedra y también sobre asuntos que me parece que son relevantes para ustedes, que la universidad pues tiene dispuestos para ustedes. Entonces les voy a compartir ese enlace porque me interesa que todos se puedan vincular allí. Permítanme un segundito que la dirección electrónica es demasiado larga, entonces la voy a cortar por aquí con una herramienta. Eso. Listo. Entonces, comunidad de... Listo, ahí les compartí el enlace de nuestra comunidad de aprendizaje aquí en Teams. Es un grupo, digamos, que está organizadito y donde ustedes pues son bienvenidos y pueden empezar a solicitar el acceso a ese grupo, ¿cierto? Les recuerdo que a ese grupo solo se puede ingresar con su correo institucional, ¿cierto? Esto es una plataforma institucional y es necesario su correo institucional para poder ingresar. Bueno, eso quería contarles un poco de mí y voy a aprovechar también para compartir el enlace de asistencia a este encuentro de una vez porque después se me olvida. Y les recuerdo que es importante que ustedes registren su asistencia porque esta actividad tiene un peso evaluativo de hasta 40 puntos. Pueden ustedes ganarse participando en esta actividad. ¿Y cómo hago yo para asignar esos 40 puntos? Pues a los estudiantes que se registraron en el formulario de asistencia, que registraron su asistencia en este formulario. Entonces, les pido a todos que se registren. Con eso yo ya sé que ustedes se merecen esos puntos y bueno, pues van a ver esos puntos reflejados en su calificación final del reto. Bueno, vamos a empezar viendo un video sobre el reto 2. Entonces les voy a compartir pantalla nuevamente. Ah, perdón, pero no les compartí el audio. Permítanme. Ahora sí. Compartir audio. Entonces vamos a ver este pequeño video sobre el reto. Bienvenidos al reto número 2, líderes del cambio. En este reto reconocerás tu rol como líder transformador en la sociedad, los desafíos que enfrenta la educación abierta de distancia en la actualidad y la historia y propuesta pedagógica de tu universidad. Para el desarrollo de este reto necesitas, primero, leer para argumentar. Debes leer los 3 recursos que están disponibles para el reto en el entorno de aprendizaje Unidad 1, Ser Unadista. Recuerda que esta lectura debe ser detallada y comprensiva. Segundo, argumentar para tu equipo. Debes seleccionar una de las 5 preguntas de la guía de actividades, compartirla en el foro. Cada estudiante debe responder una pregunta diferente.
Comparte en el foro tu respuesta argumentada a la pregunta elegida y realiza al menos un comentario argumentado a una de las intervenciones de tus compañeros. La interacción con tus compañeros se realiza a través del foro de discusión reto número 2, comunicando la pregunta escogida, dando respuesta y comentando la intervención de por lo menos uno de ellos. Tercero, agendar el conversatorio. Debes agendar el conversatorio de acuerdo con las fechas comunicadas por el tutor en el foro de discusión reto número 2, líderes del campo. Participa en la fecha y hora que elijas y recuerda preparar previamente tu participación con los apuntes tomados de las lecturas realizadas. En el conversatorio debes responder a la pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? En caso de no poder asistir, comunica a tu tutor la dificultad para acordar una alternativa que te permita cumplir el reto. Cuarto, continuar la construcción del mapa. Debes continuar la construcción del mapa de identificación unadista de acuerdo a las instrucciones de la guía de actividades. Puedes diseñar tu propia plantilla, siempre y cuando incluyas todos los elementos solicitados. Elabora un gráfico, puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, un mapa de ideas o un cuadro sinóptico, con las principales ideas que resultan del conversatorio virtual. Describe cuáles son los desafíos que enfrentas al iniciar tu proceso de formación y cuál es tu aporte como futuro líder profesional unadista para superar los desafíos que se identificaron en el conversatorio. Responde a las preguntas sobre tu proyección como líder unadista que encontrarás en el PowerPoint. Incluye las referencias bibliográficas con normas APA. Si por causa de fuerza mayor no lograste completar el anterior reto, comunícate con tu consejero académico para llegar a un acuerdo que te permita ponerte al día. Acepta los retos para sentir la euforia del triunfo. George Patton. Vamos por este segundo reto. Bueno, chicos, entonces quiero en primer lugar saber cómo van con el desarrollo. Ay, Dios. Espérenme. Entonces les decía que quiero saber cómo van con el desarrollo de este reto, qué actividades ya pudieron avanzar, qué otras actividades no han podido terminar y bueno, cualquier comentario que tengan sobre este segundo reto, los escucho. Sí, Ramón, te escuchamos. En el reto, o sea, no he podido avanzar lo que es en el PowerPoint. Solamente contesté la pregunta en el foro. Escogí la pregunta, el liderazgo, o sea, lo que ha hecho la universidad para hacer líderes de la comunidad unadista. No he hecho como una contestación a algunos de los compañeros. Y pues he estado estudiando sobre los desafíos de la educación a distancia. No he podido avanzar más por falta de tiempo también. Bueno, bueno, Ramón, pero tienes claras todas las actividades. Sí. Ya respondiste la pregunta en el foro, te hace falta enriquecer algún comentario de algún compañero, ¿cierto? Hoy pues vamos a hacer el conversatorio para que puedas desarrollar el esquema gráfico, ¿cierto? Y bueno, escoger el PowerPoint, descargarlo e ir diligenciando esas preguntas que están allí, lo que te van pidiendo. Tal vez lo que te haría falta, me parece, es el asunto del objeto virtual de aprendizaje,
¿cierto? Que hay ahí también unas actividades y unas preguntas que hay que desarrollar que les van a servir para responder también lo que está en el PowerPoint. Vamos a escuchar ahora a Jessica Yurani Romero. Cuéntanos, Jessica. Bueno, realmente, pues como les decía anteriormente, mi tiempo es muy limitado, no he podido avanzar, pero mi pregunta es al respecto a ese mapa. Ese modelo que nos envían, porque si ya lo descargué y lo vi, sobre ese mismo modelo se puede hacer o uno debe como transformarlo o se puede en ese mismo llenar todo lo que dice ahí. Se puede en ese mismo archivo diligenciar todos los espacios que te pide allí ese archivo. Eso es lo más práctico. Eso es lo más práctico. Hay estudiantes que les gusta trabajar en otras herramientas que no son PowerPoint y lo hacen desde cero en otra herramienta. Bueno, para ti que no tienes el tiempo, yo te sugiero que lo hagas en ese formato porque va a ser mucho más práctico. Bueno, Jessica, ¿te quedaron claras las actividades de acuerdo a lo que mencionó el video? ¿Ya las sabías o te estás hasta ahora empapando de lo que hay que hacer en el reto 2? Sí sabía lo del foro y lo de pues, el conversatorio, pero no tenía ni idea la última parte que le dijiste a mi compañero de esas otras preguntas y no sé dónde consultarlas. ¿Están ahí mismo en el aprendizaje? Sí, les voy exactamente en el entorno de aprendizaje. Les voy a mostrar, a ver, les voy a mostrar justamente eso, permítanme, para que estemos todos alineados y sepamos dónde buscar ese objeto virtual de aprendizaje. Eso es un OVA, objeto virtual de aprendizaje. Y es un recurso de estudio que tiene asociadas como unas actividades. Eso es un OVA. Entonces vamos a acceder, permítanme. Bueno. Cuando ustedes ingresan al aula virtual, ¿cierto? Cuando ingresan a su aula de la cátedra UNADISTA, pues van a ir al entorno de aprendizaje, que es este botón, este espacio, ¿cierto? Que está aquí en el centro, que dice aprendizaje, van a ingresar allí y allí van a dirigirse a contenidos y referentes bibliográficos. Si se dan cuenta, hay contenidos de 3 unidades, nuestra cátedra está dividida en 3 unidades y vamos a entrar a la primera porque el reto 1 y el reto 2 hacen parte de la unidad 1. Entonces vamos a entrar allí. Aquí lo que nos encontramos es el material de estudio. En primer lugar, para el reto 1 nos encontramos este material que ustedes ya lo estudiaron y ya digamos, lo presentaron ese trabajo del reto 1, ¿cierto? Y acá están los contenidos para el reto 2. Son tres materiales. El primero se llama El reto de educar sin distancias. Es una presentación interactiva que deben consultar. Luego tenemos Los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI, que es otra presentación interactiva. Y finalmente el OVA del que le estaba hablando a Ramón, tal vez, ¿era? Sí, a Ramón. Este es un objeto virtual de aprendizaje que es una presentación interactiva, pero que tiene unas actividades asociadas. Entonces voy a abrirlo para que lo podamos ver. Porque esas actividades les van a ayudar a
diligenciar ese PowerPoint, ¿cierto? El mapa de identificación unadista. Entonces vamos a verlo. Este es el objeto virtual de aprendizaje, ¿cierto? Tiene información acerca de la universidad. Y voy a mostrarles un poco dónde se encuentran estas actividades. Me parece, a ver si no estoy mal. No, a ver, ¿dónde son? Es por aquí. Bueno, por ejemplo, acá en la diapositiva número 9, ¿cierto? Ustedes tienen que explorar los diferentes componentes pedagógico-didácticos del modelo de educación de la UNAD, ¿cierto? De la modalidad. Entonces, por aquí, estos botones, ustedes tienen que explorar eso, pero me parece que hay un lugar... símbolos institucionales, hay un lugar donde ustedes tenían que completar. A ver. Exactamente. Por ejemplo, esta es una actividad, ¿cierto? Esta, en la diapositiva 6, está esta actividad que dice, escucha el audio y sigue las instrucciones, ¿cierto? Entonces, tienen que seguir esas instrucciones, pero, a ver, es que no veo dónde tienen ustedes que... A ver si es un poco más atrás. Sí, es acá. Es en la diapositiva 5. Entonces, eso, acá la encontré por fin. Qué pena con ustedes, chicos. Me confundí entre la 15 y la 5. Es en la diapositiva 5. Ustedes tienen que completar este crucigrama, ¿cierto? Esa es una de las actividades. Más adelante está la otra que les mostré, que es en la diapositiva 6. Ahí hay unas instrucciones que tienen que seguir, que les va a generar como un gráfico, ¿sí? Les va a generar como un gráfico y ustedes tienen que, bueno, realizar en realidad todas las actividades del OVA, del objeto virtual de aprendizaje. Entonces, explórenlo y realicen esas actividades para que les quede mucho más fácil diligenciar lo que se les solicita en el mapa de identificación unadista. Bueno, entonces, chicos, vamos a entrar ahora sí en materia. Veo unas manitos levantadas, pero son las intervenciones que ustedes ya hicieron. Ya pueden bajar la mano, queridos estudiantes. Profe, yo le quería preguntar algo. Sí. Con respecto a esa actividad, yo ya había entrado ahí al OVA y ya le hice el crucigrama, pero no vi la segunda actividad. Si yo vuelvo y lo hago, y ahí dice enviar y yo mandé el crucigrama, pero entonces, ¿puedo entrar y hacer solo la segunda o me toca ir otra vez hacer las dos actividades? No, puedes entrar y hacer solo la segunda. Ah, listo, gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí en materia. Bueno, entonces volvemos a nuestra agenda de trabajo, ¿cierto? Y vamos a estudiar este asunto de qué es un esquema gráfico. ¿Quién me ayuda con la lectura de
este texto que está en pantalla. Adelante, chicos, que la participación tiene que ver con el puntaje que van ustedes a obtener. Entonces, ¿quién lee este texto? Conocer el concepto de esquema gráfico para construir Pero uno. lee todo lo que está en la pantalla, Ok. todo desde el título, todo. Propósito del encuentro. Conocer el concepto del esquema gráfico para construir uno y sobre el debate que sostendremos acerca de los desafíos de la educación virtual. Muchas gracias. ¿Quién leyó? ¿Gustavo? Henry. Henry. Muchas gracias, Henry. Listo. Entonces, ese es el propósito de esta actividad, estudiar el concepto de esquema gráfico para que ustedes puedan construir uno sobre el conversatorio que vamos a tener. ¿Quién me ayuda a leer esta definición, por favor? Yo, profe. Adelante. ¿Qué es un esquema gráfico? Es una representación estructurada de un conjunto de conceptos vinculados de manera sistemática. De manera semántica. Perdón. ¿Quién me ayudó con la lectura allí? Ramón. Ramón, muchas gracias, Ramón. Bueno, efectivamente, un esquema gráfico es una representación gráfica, es decir, visual, ¿cierto? De una serie de conceptos que están entrelazados, ¿cierto? Con un propósito semántico, es decir, con un sentido, que tienen un sentido, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esquemas gráficos. ¿Quién me puede decir algo de este esquema gráfico que está en pantalla? Es como un mapa, es un mapa conceptual, pero es como jerárquico, o sea, va por jerarquías. Sí, es un mapa conceptual, así es. Lo reconocemos porque los conceptos, ¿cierto? Que son estas palabras que están en las cajitas redondeadas, están, digamos, relacionados unos con otros a través de estas líneas, y entre esas líneas están esos conectores que nos permiten hacer una lectura lineal del mapa conceptual, como si fuera una frase, como si fuera un texto. Entonces, ¿quién se atreve a leer este mapa conceptual? ¿Sí? ¿Quién quisiera ayudarme a leer este mapa conceptual? Se lee como si fuera una frase, como si fuera un párrafo. El mapa conceptual es un esquema conformado por conceptos, elixes, palabras claves y lineales relacionantes. Líneas relacionantes, exactamente. ¿Quién me ayudó? ¿Henry? Henry, sí, señor. Ok. Bueno, si se dieron cuenta, la manera en que Henry leyó el mapa conceptual, pues fue como si fuera una frase, ¿no? Como si fuera un texto. Vamos a ver si Henry nos ayuda ahora a leer este otro esquema gráfico. ¿Qué dice Henry? Más complicadito, ¿no? Este es como una lluvia de ideas. Bueno, Henry nos dice que para él este es una lluvia de ideas. ¿Qué nos dicen los demás? ¿Cómo se llama este tipo de esquema gráfico? Para mí es como un mapa también mental. Un mapa mental, nos dice la compañera. ¿Cuál es tu nombre? Jessica. Jessica. Jessica nos dice que es Profe, un mapa ¿eso es mental. un infograma, no es? Alguien dice infograma.
¿Quién dijo? Ramón. Un infograma, ok. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué será este tipo de esquema gráfico? Mapa mental, lluvia de ideas, infograma. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, a ver. ¿Qué nos dice Diana? Para mí es un mapa mental. Un mapa mental, nos dice Diana. Exactamente, Diana, es un mapa mental. ¿Cómo sabemos que es un mapa mental, Diana? Porque las conexiones que tiene y es más de imágenes, visualización. Exactamente, Diana, muy bien. La diferencia, digamos, entre un esquema, un mapa conceptual y un mapa mental es justamente que el mapa mental es más libre, como pretende ser como una representación de la forma como nosotros pensamos, ¿cierto? Como funciona nuestra mente, pues tienen cabida imágenes, colores, gráficos, ¿cierto? Un montón de elementos, los colores, que me aportan información. Y la lectura no es lineal, como en el caso del mapa mental, sino que es más, digamos, como una interpretación de la relación entre los elementos gráficos, los conceptos y, bueno, todos los elementos que están allí en el mapa mental. Muy bien, Diana, muchas gracias. ¿Esto qué es? Esto se acerca más a lo de infograma que nos decía el compañero. ¿Cómo se llaman estas? Profe, ¿podría ser un cuadro sinóptico? No, este no es un cuadro sinóptico, no. ¿Se parecen como líneas de tiempo? Bueno, alguien me dice línea de tiempo, ahí habría una, sí. Esto en general lo que estamos viendo aquí, en realidad son varios tipos de esquemas gráficos y todos ellos son infografías. Infografías que puede ser, digamos, puede asimilarse al infograma que nos decía uno de ustedes. Las infografías son una forma de visualizar la información, pero de una manera amable, de una manera, digamos, visual, porque generalmente los datos que provienen, digamos, que alimentan las infografías, provienen de hojas de datos o de tablas de Excel, ¿cierto? Y pues esa forma de visualizar la información en columnas y filas, pues no es la mejor para el ojo humano, ¿no? El ojo humano responde mucho mejor a iconografías, colores y en general elementos gráficos como los que estamos viendo en pantalla. Entonces la infografía es la forma de graficar información para que esta sea más abordable para cualquier persona, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos viendo es una serie de distintas infografías. Eso es. Bueno, vamos a ver ahora sí el último ejemplo, un cuadro sinóptico. Alguien me decía, me preguntaba si las infografías eran cuadros sinópticos. No, un cuadro sinóptico es este tipo de cuadro que está compuesto de corchetes y que sí tiene una jerarquía allí, ¿cierto? Donde partimos de una idea general, la vamos desagrupando, ¿cierto? Para pasar por algunas ideas principales
y después desagregamos esas ideas principales para, digamos, llegar a ideas complementarias y por último a lo que allí llaman detalles, ¿no? Detalles que tienen que ver con esa línea jerárquica de ideas complementarias, idea principal e idea general. Entonces, esos son los 4 ejemplos de esquema gráfico que yo les traigo hoy. Ustedes pueden, pues, si conocen otro tipo de esquemas gráficos, pueden hacerlo para graficar el conversatorio que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el conversatorio que vamos a tener? Pues este que vamos a empezar inmediatamente, donde son ustedes los que van a tratar de responder a esta pregunta. Yo les recuerdo que su participación en este conversatorio va a ser evaluada, así que les pido, pues, digamos, mucha proactividad, que estén pendientes a participar, porque, como les decía, en este momento yo voy a apagar el micrófono y son ustedes los que van a intentar responder esta pregunta. ¿Quién me ayuda con la lectura de la pregunta que vamos a tratar en nuestro conversatorio? Yo. Adelante. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? ¿Cuál es tu nombre? Jessica Romero. Bueno, Jessica, cuéntanos, tú eres la primera que te lanzaste. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrenta la educación a distancia? Bueno, pues realmente el principal para mí es el poder llegar a diferentes personas en diferentes lugares, así como pues mi compañero, el que es como en Zipaquirá, creo que está, o en Cogua, bueno, algo así. Sí, en la vereda. Exactamente. Digamos que ese es un gran desafío, pero también dado a la carencia de la conectividad que no nos permite a veces o muchas veces podernos conectar a estos encuentros. Y otro de los desafíos es la capacidad o la interacción del estudiante, por ejemplo, no sé, a veces por el tema del tiempo y demás, como en mi caso, que no he podido como entrar en materia con este reto, ¿sí? Entonces, esos para mí son como los desafíos principales. El tiempo, la distancia, pero pues nada, siempre con el compromiso y ya. Ok, listo, Jessica. Tú nos compartes unos desafíos, digamos, a partir de tu vivencia personal, ¿cierto? De la experiencia de estudio de estas primeras semanas, lo que has visto, lo que puedes ver. Eso está bien, pero les recuerdo que hay unas lecturas acerca de este tema. Esas lecturas que en realidad son presentaciones interactivas muy chéveres y muy agradables de consultar, pues nos proponen algunos elementos fijos, ¿cierto? Hay unas que se llaman los 10 desafíos de la educación a distancia. Jessica menciona algunos de ellos, pero los ordenan, las lecturas están un poquito más como categorizados, como ordenados, mejor estructurados. Cuando vayan a hacer su esquema gráfico, es importante que retomen esos elementos de las lecturas que ordenan los desafíos para que ustedes puedan categorizar esos diferentes desafíos de los que estamos hablando. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, vamos a escuchar a Diana Méndez. Bueno, como lo decía el profesor, desde mi vivencia, hay un tema, ha sido un desafío en este caso,
el tema del tiempo, ¿sí? Pues yo entre semana, para mí es muy difícil conectarme, entonces a mí me toca pues dedicarme completamente los fines de semana al estudio, ¿sí? Entonces yo considero que en este momento, en la actualidad, hay un tema de tiempo para poder generar la conectividad o como tal, para poder hacer las actividades, ¿sí? Ujú. Yo creo que también actualmente uno de los desafíos para pues, poder estudiar es como ese sentido de cada uno que nos liga, ya que como es virtualidad, nos liga a veces que necesitamos de nuestros compañeros para completar nuestras actividades. Entonces hay un tema de responsabilidad en este caso. Entonces, si yo no me conecto, si no estoy pendiente de las actividades, posiblemente estoy afectando a algún otro compañero a completar sus guías. Entonces, yo creo que también ese es un desafío importantísimo. Interesante, Diana, muy, muy interesante, pero también fíjense que a esa responsabilidad, como tú la llamas, tiene que balancearse también con el asunto de los tiempos, ¿no? Tú mencionabas Exacto. la escasez del tiempo. El tiempo ahora es el recurso tal vez más escaso que tenemos, ¿no? Con estas vidas ajetreadas entre el trabajo, el estudio, la familia, los hijos, todo eso, el tiempo se vuelve un recurso absolutamente escaso y supremamente valioso. Entonces, hay que balancear ese asunto claro, la responsabilidad con mis compañeros, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo no hago un comentario, yo no respondo la pregunta en el foro, pues ellos no van a poder enriquecer mi respuesta y se van a quedar tal vez sin esos puntos, ¿no? Entonces y si yo la hago, digamos, a última hora, el domingo, a las 11:30 de la noche, pues ahí ya nadie va a poder aportarme como lo pretendía la guía de actividades, ¿no? Que cada uno de ustedes hiciera un aporte y luego los demás compañeros enriquecieran al menos un aporte del grupo. Entonces, ahí hay un balance bien interesante que hay que hacer, porque, por ejemplo, el caso de Jessica, que digamos es que yo me imagino que bueno, es que en el aire no hay internet, ¿cierto? Entonces, si estamos volando, pues, ¿cómo va ella, por ejemplo, a participar en un foro de discusión, a diferencia de algunos de ustedes que en la oficina, por ejemplo, sí pueden conectarse un momentico a su campus virtual y hacer una participación en el foro, ¿no? Entonces, hay compañeros que tienen tiempos supremamente restringidos y por esa razón es que están estudiando a distancia. Entonces hay que lograr hacer un balance, ni participar en la última media hora del reto, ¿cierto? O empezar a hacer el trabajo la última media hora del reto, ni tampoco exigirle en la primera semana a los 4 o 5 compañeros que ya todos hayan participado. Entonces, fíjense ese desafío tan interesante de encontrar ese balance entre la responsabilidad para el trabajo colaborativo y el tiempo limitado que todos tenemos, ¿no? Muy interesante, Diana, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora, bueno, a Henry. ¿Qué nos dice Henry acerca de los desafíos? Bueno, pues respecto a la lectura que realicé, Sí. encontramos que hay 10 desafíos principales, los cuales están divididos en subcategorías. Está a nivel macro, nivel meso y está a nivel micro. Los que más me llamaron la atención, pues a nivel macro, que son los desafíos externos que tiene la institución, es la falta de credibilidad respecto a la educación a distancia. En este caso encontramos que muchas veces nos preguntamos si la educación a distancia es lo mismo que presencial y pues decimos que no, pues porque no la conocemos. Entonces, este proceso hace que la credibilidad de muchas personas a retomar educación a distancia no lo hagan.
E igual el proceso autónomo del aprendizaje, pues depende de nosotros. Así como dedicamos tiempo en la presencialidad, lo hacemos en el método a distancia, y es dedicar el tiempo de nosotros. También encontramos la accesibilidad, la inclusión y la equidad. En este me parece un desafío muy grande, porque lograr accesibilidad para todos se ve complicado, pero no imposible, teniendo en cuenta que en las zonas rurales, como mi compañero el que vive en Zipaquirá, muchas veces no todos tienen la tecnología o las herramientas digitales, o el tema del internet no llega a todas las áreas rurales, entonces es muy difícil para ellos tomar la educación a distancia. En el nivel meso, que son los desafíos que enfrenta la institución internamente, aquí veo que la institución tiene que estar siempre preparada y estar retroalimentando a los profesores, a los tutores, para que ellos tengan una formación respecto a la educación virtual, para que, y como ellos se preparan, puedan ellos dar a conocer el conocimiento de una manera equitativa para todos, porque todos no tenemos el mismo, como la manera de aprendizaje sea igual. Y en el nivel micro, en este los desafíos se encuentran involucrados los docentes y el aula virtual. Esto del el aula virtual lo tomé como nosotros. En este me llamó mucho la atención, donde podemos concluir que la educación a distancia como la presencial necesitan de una interacción entre la comunidad y el estudiante, como lo que estamos haciendo en este momento. Es bueno tener una interacción pues virtual, para eso existen pues Teams, Skype, muchas plataformas que realmente antes no utilizábamos, pero a raíz de la pandemia las empezamos a utilizar. Y por último, me marcó mucho la frase que dejaron al final, donde si no hay motivación, no hay aprendizaje, y si no hay interacción, no hay motivación ni aprendizaje de calidad. Excelente síntesis, Henry, buenísima. Henry nos habla de las 3 categorías que ordenan los desafíos, ¿cierto? Bueno, y ubica los que más le llamaron la atención en cada una de esas 3 categorías. Maravilloso. A todos los demás compañeros, por favor, incluyan esas categorías, macro, meso y micro, en sus esquemas gráficos. Para hacerlo de manera acertada, tienen que consultar el material de estudio. Allí se explica muy bien esto que Henry nos está aquí adelantando. Excelente, Henry. Vamos a oír a Gustavo Forero. ¿Qué nos dice acerca de los desafíos de la educación a distancia desde la vereda San Jorge, Gustavo? Pues, en mi experiencia y con lo que sucede, pues uno de los principales desafíos sería la conectividad, pues, en muchas zonas rurales, creo que estamos cerca de Bogotá, y la conectividad a internet a las áreas rurales es muy mala. Ahora también habría que capacitaciones con los docentes, mantener el personal docente capacitado con las herramientas digitales que hay hoy en día, que se prestan para muchas cosas, entre esas pues la educación a distancia, virtual, no solamente redes sociales, sino pues también en este caso para el estudio. Muy bien, Gustavo. Mi recomendación, consultar las lecturas sobre los 10 retos de la educación a distancia en el siglo XXI. Allí digamos que se tratan estos 2 asuntos, el asunto de la conectividad como un reto macro de país, de llevar posibilidades de conexión a Internet a todos los rincones de Colombia, ¿cierto? Y el asunto de la capacitación del cuerpo docente de las universidades como un desafío meso asociado pues a las responsabilidades institucionales de una universidad como la UNAD. Entonces, muy bien por ese aporte, Gustavo, pero falta complementar
y que se vean reflejados en el esquema gráfico los 10 desafíos ordenaditos por categorías. ¿Listo? Bueno, vamos a escuchar a Claudia. Claudia Cruz, adelante. Buenos días a todos. Yo creo que uno de los retos más importantes que hemos visto al recibir la educación superior a distancia es conectividad y tiempo. Para la implementación de esta modalidad de educación ha sido un reto yo creo que para el Ministerio de Educación y para las diferentes, ¿cómo decirlo? Como entidades que hacen parte de este proceso, ya que llegar a zona rural, llevar la educación sin límites, porque en una de las lecturas leí que decía que hubo como un padre que se preocupó por llevar la educación sin importar fronteras. Lo hicieron inicialmente a través de la radio, luego a través de medios de comunicación como periódicos, como telegramas. También leí que hacía parte también de la parte de la conectividad, de cómo también la formación para los docentes, que no solamente estuvieran como actualizados con la cátedra que dictaban, sino Sí. también era importante que ellos se involucraran en el tema de tecnología, estar como actualizados en la parte de manera de conectividad, manejo de herramientas digitales, para así ellos como brindarnos el conocimiento de cómo facilitarnos la conectividad y poder acceder a esta modalidad. Muchísimas gracias, Claudia. Vamos a escuchar ahora al compañero Ramón Carrillo. Gracias, profe. Es que de pronto tengo que salir más rápido, entonces quería hacer mi aporte porque tengo que trabajar. Sí. Sí. Dependiendo de la lectura que se hizo, como decía el compañero Henry, está dividido en 3 niveles, el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. Para mí todos estos desafíos son importantes porque para poder llevar la educación a distancia hay que trabajar en todos esos enfoques. Entonces, el primer nivel, que es el nivel macro, es más que todos los desafíos que hay a nivel externo, ¿sí? de la institución. El nivel meso son los desafíos que tiene la institución en sí, que tienen que trabajar para poder ofrecer una mejor educación a distancia. Y los niveles micros es donde está como la educación que se le debe dar al docente, o sea, la capacitación que se le debe dar al docente y el manejo de las aulas y de todos de toda la parte de comunicación sincrónica y asincrónica, ¿sí? Sí. Para mí, o sea, lo que siempre ha afectado a nivel de país siempre ha sido la falta de ayuda del gobierno, de las entidades públicas económicamente, para que la educación sea tanto a distancia como una educación presencial, para que sea de mejor calidad, porque siempre ha faltado como el apoyo del gobierno hacia la educación en el país. También en la parte institucional, la planeación es muy importante, porque dependiendo de la planeación que hagan las instituciones, se le puede llevar mejor calidad de educación a los estudiantes. Y también esto en la parte micro,
es muy importante que el docente trabaje, o sea, se le dé capacitación y que trabaje como en la flexibilidad que tienen, que estamos hablando todos de no poder estudiar los tiempos, la forma en cómo uno estudia, también el material didáctico que dan. Hay veces también en esta parte de la experiencia que he tenido de la educación a distancia, es nos llega demasiada información que hay veces uno no sabe a dónde irse y dirigirse. Sí, o sea, es muy bueno, toda esa información ha sido muy buena, nos sirve bastante, pero hay veces también es demasiada que llega, o sea, que uno no sabe a dónde dirigirse para buscar como las lecturas, el desarrollo, o dice uno, si me voy por este lado, entonces no puedo cumplir con lo otro. Entonces, eso es lo que me ha parecido un poquito más complicado en la educación a distancia. Entiendo. Ramón, muchísimas gracias por el aporte, muy, muy interesante. Voy a retomar en particular eso último que dijiste de el exceso de información. Si digamos el tiempo es un recurso escaso y por ende valiosísimo, pasa todo lo contrario con la información, ¿cierto? Estamos viviendo en una época de hiperinformación, que algunos han llamado incluso infoxicación, ¿no? Una intoxicación por tanta información. La información es muchísima, está disponible de manera permanente, pues gracias a Internet, y además, digamos, muchas veces nos abruma. Claudia, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Claudia, gracias. Bueno, entonces les decía que sí, que estoy perfectamente de acuerdo con Ramón. ¿Cuál es la solución, digamos, de eso que nos menciona Ramón? De esa, que muchas veces, por ejemplo, tenemos dos actividades que se cruzan, dos actividades al mismo tiempo. Un profesor me citó el sábado a las 8 de la mañana y el profesor Federico también. Bueno, ¿cómo priorizamos en las actividades que debemos participar en la universidad? ¿Sí? Porque la universidad, por ejemplo, la biblioteca los bombardea con capacitaciones sobre consulta de material bibliográfico, pero Bienestar Universitario también les envía invitaciones que para una caminata, que vamos a hacer una sesión de baile por Zoom. Bueno, la escuela o un profesor de pensamiento lógico matemático los invita al mismo tiempo que el profesor de la cátedra unadista a un encuentro. ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo priorizamos? Mi sugerencia es que la tabla de salvación que nos permite surfear, si me permiten la metáfora, surfear entre esa marea de información, son las guías de actividades de cada curso, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que hacer al iniciar un reto es descargar la guía de actividades o dirigirse a ese documento, porque allí se enumeran cuáles son las actividades por las cuales ustedes van a ser evaluados. Más puntualmente, en la última parte de la guía de actividades se encuentra la rúbrica de evaluación, Ramón. Esa rúbrica de evaluación, voy a ver si se las puedo mostrar aquí, ya que estoy compartiendo la pantalla, permítanme. A ver si la tengo por aquí en la mano. Ya que estábamos por aquí. Entonces, en el entorno de aprendizaje, ¿cierto? Yo tengo esta carpetica que es la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Entonces, yo me dirijo allí a esa carpeta y allí encuentro este documento PDF que está al lado del PowerPoint, que se llama Mapa de Identificación Unadista, que es lo que me van a entregar a mí
como evidencia de su trabajo en este reto, pero al lado está este PowerPoint, ¿cierto? Que es el documento que me orienta de todo lo que me van a evaluar en este reto. Con eso yo sé que si en la guía de actividades, por ejemplo, no está participar, qué sé yo, por ejemplo, en el B-Learning. El B-Learning no es un espacio obligatorio, ¿sí? No es un espacio obligatorio y si usted no participa del B-Learning, pues no va a perder puntos evaluativos. ¿Por qué? Porque no está en la guía de actividades. Esta es como la Biblia de ese momento del reto, pues la Biblia, yo exagero, pero como la hoja de ruta, ¿cierto? Donde les dice cuáles son las actividades que tienen que realizar, ¿cierto? Este listado, esta lista numérica, pues les dice cuáles son esas actividades que tienen que realizar. Y más abajo está lo que les quería mostrar, que es la rúbrica de evaluación, que es esta tabla que está aquí. Esta tabla les señala cuáles son los criterios con los que su profesor los va a evaluar, ¿sí? En este caso, digamos, el primer criterio es argumentar y responder a sus compañeros en el foro de discusión. Ese es el primer criterio que a usted le van a evaluar. Y aquí le dicen cuál es el nivel de desempeño que se le va a dar si usted lo hace de esta manera. Por ejemplo, si sus argumentos dan cuenta del conocimiento de la UNAD a partir de las lecturas, así como también la realimentación a sus compañeros genera discusión académica, pues usted va a tener entre 30 y 50 puntos, ¿sí? Por ese primer criterio. En el segundo criterio, participa en el conversatorio realizando aportes y argumentando su respuesta, ¿sí? Entonces, ¿quiénes de los que han participado aquí se merecen una calificación de nivel alto? Pues los estudiantes que se conectan al conversatorio y promueven la discusión académica en tiempo real, lo que les permite reconocer al equipo y dar cuenta de la lectura del material sugerido, ¿sí? Esos estudiantes van a obtener entre 26 y 40 puntos. Pero si usted, aunque se conecta al conversatorio, no hace una participación argumentada tus argumentos o por tus argumentos no reconoces los principales desafíos de la educación abierta y a distancia, pues solamente va a tener una calificación de entre 15 y 25 puntos. Y si usted de plano no se conecta al conversatorio, pues solo va a tener una calificación de entre 0 y 14 puntos. Entonces fíjense que en este documento está cada cosa que usted le van a evaluar, cada cosa. En este caso hay 4 criterios de evaluación y esa es como su tabla de salvación en medio de toda esa marea de información de la que nos hablaba el compañero Ramón. ¿Qué opinas, Ramón, de este asunto? Sí, profe, yo hice, o sea, he tenido como la experiencia de un sobrino que estudió en la UNAD, entonces me decía, baja todos los, o sea, abra una carpeta, baja las materias que tiene, baja toda la información, y eso es lo que estaba haciendo. Baja, y también bajo lo de la guía, donde está la rúbrica y todo eso, y la guía de trabajo que se va a hacer, y yo la leo. Pero entonces el problema no consiste ahí, sino que consiste en cuando dice, bueno, lo que usted decía era, conectes al B-Learning, tengo una web conferencia, entonces uno no sabe a cuál ir, que es el problema, ¿verdad? Y aparte que no hay como una selección de, por decir algo, estamos estudiando con personas que tienen conocimiento de las herramientas tecnológicas, y en el caso mío, lo único que manejaba en mi trabajo es el programa contable y el Excel, no más. De ahí yo no trabajaba nada más. Entonces,
cuando yo voy a entrar a una charla, no encuentro el link, no encuentro, entonces comienza uno como, hay muchas veces que no he podido asistir porque no encuentro cómo conectarme, o algo le falla a uno, y después de llegar la información, entonces veo el video de la webconferencia, o asisto al e-learning, o miro este material que me mandó el profesor por WhatsApp, por correo, entonces como usted decía, se abruma uno de tanta información que uno no sabe hacia dónde dirigir, porque lo que usted decía de mirar toda la información, si yo lo hago y lo he hecho, con la mayoría de las materias por el tiempo no se alcanza a hacer todas. Claro, pero no es solamente mirar toda la información de todas las materias, es lograr priorizar a qué le voy a dar prioridad de esto que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, participar en conectarse hoy, sábado, aquí, un momentico, bueno, si usted participa como Ramón lo ha hecho, que hace una argumentación y una respuesta argumentada a la pregunta, que promueve la discusión académica, pues imagínese, Ramón, allí usted sabe que usted capitalizó este tiempo con 40 puntos. Le digo, de una vez, usted obtuvo 40 puntos de su participación acá. Entonces, fíjese que la rúbrica de evaluación de cada asignatura le ayuda a priorizar, porque el objetivo de todos es aprobar los cursos, por supuesto, aprender, por supuesto, todo eso, pero para ello, digamos que la información está allí, la información es muchísima, las invitaciones a las webconferencias, a los CIPAS, todo eso son disposiciones que tiene la universidad para que los estudiantes, digamos, con más tiempo, los estudiantes más inquietos, pues asistan a todo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el caso de la compañera Jessica, y me perdonas, Jessica, que te ponga de ejemplo cada vez, pero pues es que uno se imagina, ¿cierto? Una persona que trabaja en Avianca, que está volando pues todos los días, pues a qué horas va a poder hacer todo esto. Entonces, Jessica, por ejemplo, necesita una priorización muy, muy certera, y eso lo hace gracias a la rúbrica de evaluación. Jessica puede calcular, bueno, pues si asisto con el profesor el sábado y participo, entonces tengo 40 puntos, y si además tengo tiempo de aportar en el foro, pero no de responderle a mis compañeros porque voy a estar de Cúcuta a Medellín, no sé qué, pues ella va a poder calcular, ¿cierto? Eso, y decidir a qué actividades participa y a cuáles no, ¿cierto? Entonces, por eso me refiero como a esa rúbrica de evaluación que me parece a mí absolutamente útil y transparente con ustedes. Entonces, mi sugerencia es eso, que se dirijan a la rúbrica, vean qué es lo que les piden específicamente y traten de cumplirlo con el desempeño más alto posible. Todo el resto, los CIPAS, las webconferencias, los e-learning, son extra, son espacios que la universidad les brinda para enriquecer su experiencia universitaria, pero no son, digamos, absolutamente pues indispensables en la medida en que no son obligatorios de acuerdo a la rúbrica de evaluación. Los únicos espacios que les dan puntos extra son los e-learning. Entonces, si usted va mal, por ejemplo, si al final del periodo usted va mal, usted tiene que asistir al último e-learning, porque esos punticos lo van a ayudar a aprobar la asignatura, ¿no? Pero del resto, si usted es un estudiante aplicado, que hace todo de acuerdo a la rúbrica de evaluación, usted ni siquiera necesita esos puntos del e-learning, porque no hay forma de que un profesor le ponga más puntos, más allá de 500 puntos, ¿cierto? Si usted entregó todo de manera perfecta, pues esos 50 puntos del e-learning no se le van a poder dar, porque usted pues ya los obtuvo todos haciendo sus trabajos. A eso me refería yo, Ramón. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya todos participaron. Henry, Gustavo, Ramón, Jessica, Diana, Claudia
Y, no, nos falta Wendy. Wendy, te escuchamos, Wendy, con tu aporte final. Perdónenme, Wendy ya no está conectada con nosotros. Wendy se salió. Bueno, entonces Wendy no alcanzó a participar. Espero que si ve el video, pues sepa que tiene que volver a conectarse para hacer su participación, o si no, no va a obtener todos los puntos de la actividad. Bueno, queridos compañeros, compañeros estudiantes, no los retengo más. Quería hacer un encuentro supremamente ágil para que puedan seguir sus actividades de fin de semana y pues agradecerles a todos por su puntualidad y por su participación en este espacio. Voy a detener aquí la grabación del encuentro